estratos. Tenemos en línea al concejal Rolando González, concejal de Cambio Radical en la ciudad de Bogotá. Lo hemos llamado porque queremos entender qué es lo que se ha decidido y discutido, porque entendemos que va el proceso de discusión en el Consejo sobre el impuesto predial en la ciudad de Bogotá. Hay novedades para calcularlo, posibilidades, se dice, de pagarlo por cuotas, en fin, pero dejemos que quien ha estado precisamente ahí en el debate nos cuente los detalles. Concejal, bienvenido a RCN, buenos días. Muy buen día, un saludo muy especial para toda la radioaudiencia, para la mesa de trabajo. Concejal, le pido así como con plastilina, porque usted sabe que todo lo que tiene que ver con impuestos, pagos y demás es complicadísimo para el de a pie. ¿Cuáles son las novedades que llegaron al Consejo de Bogotá y que se han discutido este fin de semana? Bueno, mire, nosotros en el Consejo de Bogotá aprobamos ya en primer debate en la Comisión de Hacienda el proyecto de simplificación tributaria, además del cual yo fui ponente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros durante el tránsito de la discusión logramos que se incluyera una serie de articulados y una serie de modificaciones que lo único que buscamos y lo único que generamos fue darle mayor beneficio a las clases populares y a la clase media bogotana. Vía conducto la iniciativa del concejal Rolando González logramos que las clases populares y la clase media bogotana se viera favorecida. En principio el proyecto establecía que podía superar del 20% de un año a otro. Pues hemos logrado bajar ese porcentaje al 15%. Adicionalmente, logramos que en los estratos 1, especialmente en las viviendas BIS, solo subiera el valor del IPC. Y también logramos en los predios no residenciales, es decir, en los predios comerciales, que el tope no fuera del 25%, como en principio estaba establecido, sino que se dejara en un 20%. De esta manera le hemos brindado una herramienta a los bogotanos que le está trayendo favorecimiento a la clase media y a la clase más popular de la ciudad, como son los estratos 1 y 2. Concejal, se ha dicho que también se introducen cambios en la manera como se calcula el predial, que hasta el momento tenía una tarifa especial según los estratos y eso va a cambiar. ¿Cómo quedaría? Bueno, mire, eso básicamente lo que estaba buscando es combatir la riqueza oculta que existe hoy en la ciudad de muchos sectores. Hemos encontrado que en estratos 1 hay más de 90 predios que superan un valor de los 2.000 millones de pesos. Entonces lo que vamos a buscar con este aspecto, hacemos una claridad además, no es que los estratos en Bogotá se vayan a acabar. En relación al cobro predial, no van a existir los estratos. Y lo que se va a tomar como base para el cobro predial es precisamente lo que usted acaba de mencionar, el avalúo catastral del bien. Lo que quiere decir que eventualmente estos bienes que están en los estratos 1 y 2, que superan un valor de 1.500, 2.000 millones de pesos, pues tendrán que pagar el mismo valor que paga un predial, un apartamento en el estrato 6 de 1.500, 2.000 millones de pesos. Concejal, pero una precisión. Hoy en día con los estratos, dijéramos, hay porcentajes distintos según el estrato. Lo que ustedes están proponiendo es que el porcentaje sea el mismo, no importa el estrato, y de acuerdo con el precio, el porcentaje va dando un mayor pago de impuesto predial, o hay cambios también, habrá tablas de tanta plata de avalúo tiene un porcentaje, por encima de este avalúo tendrá otro porcentaje. ¿Cómo queda? Sí, claro que sí, hay unas tablas, desde luego que hay unas tablas, y lo que le decía, cuando es un bien que supera los 1.500 millones de pesos, pues tendrá que llegar al tope del pago máximo del predial, que como le decía en este aspecto, para bienes residenciales no podrá ser superior del 15%, el tope máximo del predial en Bogotá no podrá ser superior del 15%, y cuando son bienes no residenciales, es decir, los comerciales, su tope no podrá ser superior del 20%. Igualmente, cuando son bienes que, por ejemplo, no superan los 200 millones de pesos, está establecido el tope hasta en un 10%. Y lo más importante, que es lo que nos interesa a muchos, la clase media, cuando son bienes que oscilan entre el precio de 280 millones a 790 más o menos aproximadamente, ese tope no va a subir más allá del 12%, y hay otros cuantos que estarán en el 15%. Entonces, la tabla, sí, como usted lo acaba de manifestar, varía, pero pues creo que nos tomaríamos toda una mañana tratando de explicar de manera técnica el funcionamiento, pero pues básicamente, en resumen, es lo que le estaba comentando.
no podrás tener un tope superior al 15% el pago del predial para bienes residenciales en Bogotá. Sí. Al 15% no podrá exceder. En el peor de los casos, es decir, en el caso donde el bien tiene un valor muy alto, muy elevado. Y en la mayoría de casos, estaría dando un giro alrededor de un 9 a un 12%, sí, que fue lo que logramos introducir en la reforma, en la discusión. Concejal, ¿cuál era el promedio, antes de esta reforma que ustedes ya han hecho en el Consejo, cuál era el promedio anual de incremento? Porque si usted dice que los que más van a pagar, lo máximo que van a poder incrementarse es en un 15%, antes estaba ¿cómo? ¿Esa misma persona podía llegar hasta 20, 25, 30? Hay gente que se ha quejado casi que le duplicaban. No. Casi un 80%. Mire, si usted observaba, era algo realmente absurdo lo que venía sucediendo con el predial en Bogotá en los últimos 8 años, que también a eso hay que hacerle mucha claridad. Mucha gente pensará que el actual gobierno distrital y el Consejo de Bogotá está pretendiendo subirle impuestos a los bogotanos. No es cierto. Por el contrario, nosotros le estamos poniendo un tope y estamos de alguna u otra forma bajando ese impuesto predial. Hubo años, en los 8 años pasados, hubo años donde subió hasta en un 67% el impuesto predial. 67%. Para contestarle su pregunta de una manera un poco más resumida, durante los 8 años pasados, el año en que menos subió el predial fue 42%. En el que menos subió, 42%. Nosotros, precisamente, previendo esas situaciones y no permitiendo que eso vuelva a suceder, le hemos implementado los topes al impuesto predial. Y pero, desde luego, concejal, pero a ver, una de las razones por las cuales en muchos casos subieron los prediales mucho era porque los predios estaban desactualizados en materia de avalúo. Entonces la pregunta es, ¿hoy en día están todos los predios de Bogotá con el avalúo catastral actualizado? Están tan actualizados que le quiero comentar que la actualización catastral en Bogotá es de las pocas ciudades que se hace todos los años, que inclusive antes de iniciar la discusión, en muchas de las reuniones técnicas que tuvimos con los miembros de la Secretaría de Hacienda, le alcanzamos a proponer que hiciéramos la actualización catastral cada 2 años. Y ellos obviamente, con unas razones muy válidas además, nos manifestaban que para evitar este tipo de situaciones, precisamente lo mejor era hacer la actualización todos los años. Pero le quiero decir que la ley prevé que la actualización catastral incluso pueda hacerse hasta cada 4 años. Lo que quiere decir que eso no es tan cierto tampoco, porque en la ciudad es de las pocas ciudades que todos los años se hace la actualización catastral. Entonces no es cierto que había muchos bienes desactualizados. Ese es el problema cuando sucede que muchas veces no le informan bien a la ciudadanía lo que viene sucediendo. Eso no es cierto. Bogotá es de las pocas ciudades que todos los años... Saber. Sí, justamente eso era lo que estaba preguntando María Elvira, que Bogotá está actualizada, nos dice el concejal. Concejal, ¿qué sigue ahora? Esto fue aprobado en Comisión de Hacienda, ¿viene plenaria? ¿Habrá más cambios o esto ya quedó así? Bueno, mire, ya en comisión los cambios que tenían que hacerse en discusión ya quedaron. Ya en plenaria lo único que se pueden hacer son cambios de forma como tal, algunos errores que se hayan ido, bien sea de redacción o algunos errores de tipo sustancial. Ya en plenaria sigue la discusión del proyecto tal como fue aprobado en comisión. De todas formas, pues vale la pena recalcarle a los ciudadanos otro importante aporte que logramos hacer en el proyecto en comisión, y es el pago por cuotas sin intereses. Pago por cuotas sin intereses. Igualmente, como usted sabe, hoy el descuento por pronto pago es del 10%. Nosotros logramos incluirle a este descuento por pronto pago un 3% adicional cuando se haga por medios electrónicos. Lo que quiere decir que si usted el próximo año paga de manera anticipada y lo hace por medios electrónicos, su descuento ya no será del 10%, sino del 13%. Importante ese punto porque eso sí estimula el uso de medios electrónicos, claro, para quienes tienen acceso a ellos. Se ganan un 3% adicional. Concejal, muchas gracias. Muchísimas gracias, un abrazo para todos y un saludo muy especial para toda la radioaudiencia. Es el concejal Rolando González de Cambio Radical, ponente de este proyecto. Está en comisión, pero dice él que ya prácticamente lo que queda es una aprobación por parte de la plenaria y
¿Cuáles son los elementos para tomar en cuenta que él destaca? El tope máximo de incremento de un año al otro será de 15% para zonas residenciales, de 20% para predios comerciales. La vivienda de interés social solo podrá subir el equivalente al IPS, al índice de precios al consumidor, es decir, el índice específico de inflación en el año, lo cual lo hace aún más reducido. No habrá estratos, no habrá tarifa por estratos, sino tarifa por avalúo de predio. Habrá unas tarifas según el precio de cada uno de los predios y sobre eso se va a pagar independientemente del estrato. Y habrá un 3% adicional para quienes paguen, quienes tengan pronto pago por vías electrónicas. Ahí está pues el proyecto que está cursando en el Consejo y que casi es un hecho, ha quedado aprobado en comisión. Cambios en el pago del predial que impacta mucho a todos los que estamos en la ciudad de Bogotá.